Bueno, ya lo acabo de anunciar hace unos minutos, que íbamos a tener aquí en el programa a Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, que ha escrito un libro que se titula Pablo Escobar, mi padre, radiografía íntima del narco más famoso de todos los tiempos. Al comenzar el libro dices textualmente: soy un ser humano que espera ser recordado por sus actos y no por los de su padre. Muy buenas, Juan Pablo. Un placer estar acá, hola. Gracias. ¿Sientes que aún debes luchar constantemente por ese estigma, por decirlo de alguna manera, que habéis tenido por ser familia de quién eres, o sea, hijo de quién eres, ¿o no? Pues de alguna manera la historia lo ha ido demostrando, por la exclusión, por la discriminación, por la persecución. Pero lo entiendes. Pues lo entiendo, pero no lo justifico. Claro. Si hubieras tenido, bueno, antes de nada, acaba de salir este libro, se llama, ya lo he dicho, Pablo Escobar, mi padre, salió ayer, ya está agotado, Así la primera es, edición. Ya está agotado. ¿Y qué has intentado tú, o sea, por qué has sacado la historia de tu padre? ¿Qué intentabas con esto? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas es darle el acceso a las víctimas, el derecho a la información real de lo acontecido en aquella época violenta de mi padre. Creo que ese es uno de los principios de la reparación. El segundo motivo es mi hijo, para que nadie le vaya a echar cuentos acerca de la vida de su abuelo. Ahí tiene ya la verdadera historia de su abuelo. Y el tercero es que hablé de último. Dejé que hablaran todos. Esperé 21 años para contar la verdadera historia. Si tú hubieras podido entrevistar a tu padre para hacer esta biografía, ¿qué le habrías preguntado? Pues es que el último año de vida de él estuve escondido todo ese año. Así que esa entrevista ya ocurrió. La pasamos hablando porque estábamos en un encierro absoluto. No había forma de movernos en los escondites donde andábamos, así que lo único que quedaba era hablar de la vida. Y él no tenía ningún tapujo a la hora de contarme todo lo que había hecho. ¿Y tú qué vas sintiendo un hijo cuando su padre le va revelando las cosas y la manera de pensar que le llevaron a llevar la vida que llevaba? Pues yo siempre le recriminé a él la violencia que ejercía y le pedía que hiciera la paz a toda costa, pero él estaba lleno de excusas para la violencia y las conversaciones pues no avanzaban más de ahí. Lo único que pude lograr fue que se entregara a la cárcel de la catedral cuando pudo hacer una negociación con el gobierno. Yo ahí pensé que confesaría sus crímenes y solucionaría, después de pagar una larga condena, pues su deuda con la sociedad. Quizá el que él ayudara a la gente de su pueblo, a la gente de allí de Medellín, le servía un poco para justificarse ante sí mismo, ¿no? Bueno, lo que él estaba sembrando, lo que estaba viviendo, el que la gente le quisiera porque realmente ayudaba a la gente, ¿no? Bueno, él creo que empezó a hacer esas obras antes de hacer las malas obras. Primero empezó con las buenas. Eso es muy interesante. ¿Cómo fue eso? O sea, Pues él empezó unos programas de vivienda social. Quería sacar a 5.000 familias que vivían en el basurero municipal de Medellín. Comenzó su programa, lo hizo de su bolsillo. Y los políticos intervinieron y no le permitieron seguir adelante con esos programas. Desarrolló pues programas de salud, de deportes, por supuesto que todos financiados con dinero de la droga, pero él terminó ocupando un lugar que debió ocupar el Estado colombiano, que nunca ocupó, porque obviamente pues los políticos no les interesaba a la gente, sino repartirse el dinero que les correspondía. ¿Cuándo fuiste tú consciente? Tu niño vas creciendo en una casa, en un ambiente. ¿Cuándo eres tú consciente y dices, uy, ¿esto qué es? Esto no puede ser normal, esto, ¿cuándo? Bueno, hay una fecha clara que es agosto de 1984, con la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por órdenes de mi padre, un enfrentamiento político entre ellos. Mi padre era político también en ese entonces. Tu padre se metió en política quizá un poco para mediar por sí mismo, ¿no? En realidad no, él lo hizo porque entendía la política como una herramienta para ayudar a la gente. Alguna mayoría entra a la política para robar, él ya tenía mucho dinero, no necesitaba entrar para eso. Así que en ese momento pues yo tenía apenas 7 años, recién ahí me comencé a dar cuenta de algunas cosas. Tampoco a esa edad te preguntas todo, cómo lleva tu padre el pan a la casa. Ya, pero tú estarías rodeado de guardaespaldas, con gente armada. Todo el tiempo. Entonces, claro, mis niñeras fueron los peores bandidos de Colombia. Impresionante, ¿eh? ¿Y hablabas con tu madre? Sí, claro, ella y yo pues hacíamos la presión que más podíamos para que mi padre pues depusiera su actitud, pero pues si no pudo, todos los organismos de inteligencia del mundo y todos los carteles de la droga, difícilmente íbamos a poder, mi madre y yo. ¿Cómo recuerdas el momento en el que estabais, en el año 88 creo que fue, estabais en casa y explotó un coche bomba?
¿Cómo lo recuerdas? Bueno, eso fue un momento en el que hemos sobrevivido de milagro. Estábamos con mi hermana pequeña de algunos meses de edad y mi madre. 700 kilos de dinamita explotaron en la puerta de nuestra casa, y para que pues tengas una idea de la magnitud de la explosión, 1 kilómetro a la redonda los vidrios de la ciudad se destruyeron. Fue un milagro sobrevivir. Yo de repente fue una imagen como surrealista, tirarse a dormir y después de despertar, lograr salir bajo los escombros y levantar la mirada al cielo y ver las estrellas, cuando en la noche anterior se supone pues que había un techo arriba de ti. ¿Y quién pasaba por tu casa? Dime gente conocida que haya pasado por tu casa. Por respeto, más la mayoría eran artistas, también habían por supuesto congresistas, presidentes, gobernadores, policías, gente del ejército, gente de todos los sectores que te quieras imaginar. Que sabían perfectamente quién era tu padre y a lo que se dedicaba, por Me supuesto. imagino que sí, si lo sabía el mundo entero, imagino por qué no lo habrían de saber ellos. Y cuando desaparece tu padre, cuando muere tu padre, además de la pena que puede tener sentir un hijo por su padre, que evidentemente es lo legítimo y lo que hay, ¿sentiste algún tipo de alivio? No, para nada, un dolor enorme, tan grande que amenacé al país con vengar su muerte. Nada más que pues 10 minutos después me di cuenta que estaría a punto de convertirme en el hombre que más critiqué en mi vida por la violencia que ejercía. Así que eso fue suficiente para retractarme y prometer que no vengaría su muerte. Fue la segunda promesa la que he venido cumpliendo hace 21 años después de que murió. Juan Pablo Escobar, muchísimas gracias. Es una conversación intensa y a mí me ha gustado mucho charlar contigo y saber de primera mano quién era Juan Escobar. Te agradezco mucho. Bueno, un abrazo de paz para toda España. Muchísimas gracias. Gracias. M80.